Bueno, buenos días. Es un profundo gusto participar, aunque sea al final, de este evento que organiza el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al cual quiero agradecerle y especialmente en la persona del amigo Abelardo Arbín esta invitación, este honor que me hacen de participar en esta reunión. Ustedes se preguntarán, esto es una jornada financiera, de administración financiera de ciudades y estados subnacionales. Y este tema de gestión de resultados, ¿qué tiene que ver con el objeto, el título del seminario, de este evento? Vamos a desarrollar un tema que yo diría que está de moda, y bienvenido de moda en América Latina, que tiene sus antecedentes en los años 60, 70, en experiencia de Nueva Zelanda, de Inglaterra, la reinvención de gobierno de Al Gore en la época de Clinton. En fin, es una corriente que se viene dando y que implica lo que dice el título, un nuevo paradigma de funcionamiento de la administración pública. Nuestras administraciones públicas están centradas, están concentradas básicamente en el control de medios. Si nosotros vemos la legislación en materia de administración financiera, de presupuesto, todo está orientado a tratar de garantizar el uso honesto de los recursos públicos y de la administración de esos recursos, olvidándose a veces de cuáles son los fines para que se utilizan. La administración de los recursos son medios para cumplir fines. Yo voy a empezar mi exposición con dos preguntas. La primera, y eso va a ser el objeto de mi exposición, tratar de responder estas dos preguntas. ¿La administración y control de medios garantiza el cumplimiento de las políticas? ¿Es suficiente? ¿Es solamente con el control de medios podemos garantizar el cumplimiento de las políticas? Y la segunda pregunta, ¿presupuesto por resultados es sinónimo de gestión por resultados o para resultados? ¿Se trata de una nueva técnica presupuestaria que se está introduciendo en América Latina? ¿O se trata de algo más que una técnica presupuestaria? Hay un conjunto de definiciones que se han venido dando en materia de gestión para resultados que nos puede afirmar que el presupuesto por resultados no es gestión para resultados y que una técnica presupuestaria no es suficiente para encarar un profundo proceso de transformación en los procesos de gestión pública. Ya tenemos suficientes experiencias anteriores con introducción de técnicas como base cero, como el presupuesto del programa que todavía está vigente en Argentina, a las cuales se le otorgó un carácter que va más allá del carácter instrumental de la misma. ¿Qué es gestión para resultados? En primer lugar, fíjense que estamos cambiando el nombre que tradicionalmente conocemos. Justamente fue un trabajo, lo cual vamos a mencionar una definición del BIT-CLAD, donde hace toda una afirmación que es muy importante, de cambiar una palabra por para. Se gestiona para obtener resultados, no se gestiona por resultados. Se gestiona en base a utilización de recursos para producir bienes y servicios, pero esa gestión está orientada al logro de resultados. El cambio de por para significa también un cambio en los conceptos que estamos manejando de materia de limitar a la gestión de resultados al uso de una técnica presupuestaria. Hay una serie de definiciones, la voy a tocar, bueno, parece que no, yo estoy acostumbrado a esto, pero no es a esto, es a esto. El BIT-CLAD, que ha escrito un documento que se llama Gestión Abierta para Resultados, que considero que es un documento que sería bueno de conocimiento de todos ustedes porque sintetiza todo el desarrollo conceptual y metodológico que se ha desarrollado en esta materia, no solo en América Latina, sino también en Europa. Señala que la gestión para resultados es un marco conceptual cuya función es facilitar a las organizaciones públicas de la decisión efectiva e integrada de su proceso de creación de valor público. Introduce el concepto de valor público como el incremento en la satisfacción de las necesidades públicas que se dan a través de la acción del Estado y la satisfacción de las necesidades de la sociedad, a fin de optimizarlo asegurando la máxima eficacia, eficiencia y efectividad y su desempeño, la consecución de los objetivos de gobierno, es decir, en el marco de un sistema de planificación
y la mejora continua de sus instituciones. Es decir, gestión por resultado es un cambio de tipo estructural del funcionamiento del rol de las administraciones públicas, pasar de una visión de las reformas autistas, que le llamo yo, donde las reformas que se hacen como un fin en sí mismo sin considerar que las reformas tienen que estar al servicio de mejorar la relación del Estado con la sociedad. La segunda definición, me acordaste de dedo, es la definición de la OCDE, una definición mucho más limitada y básicamente señalando cuáles son los instrumentos, y dice que es una estrategia de gestión que se centra en el desempeño y en el logro de productos, efectos e impactos. La razón de ser la gestión por resultado es, a través de medir el desempeño, lograr visualizar el grado de cumplimiento de objetivos, metas, resultados e impactos. CEPAL, organismo que da amplia tradición en materia de planificación en América Latina, plantea que enfatiza en que la gestión por resultados implica lograr la instrumentación de los objetivos estratégicos, generales y específicos, o sea, los establecidos en el sistema de planificación, en el proceso de gestión de los recursos públicos, adicionándole también el concepto que es común a todas las definiciones de eficacia, eficiencia, economía y calidad de intervención. Y por último, una definición nuestra que hemos desarrollado en la oportunidad de estar, creo que quedó un poquito en la presentación. La palabra modernización es ex, con X, no es X. Soy ex. Es decir, en general soy muy ex, en muchas cosas soy ex, pero, eso también, pero cuando estuve en el ámbito de la modernización del Estado, trabajamos en un tema que vamos a ver después en el marco legal que todavía sigue vigente, donde planteamos básicamente una síntesis de todas estas definiciones, donde planteamos que la gestión para el resultado implica el cumplimiento de acciones estratégicas para un determinado periodo de tiempo y permite evaluar la gestión de la administración pública. En general podemos decir que el objetivo general de la gestión de resultados es reorientar, refocalizar la conducción y gerencia de los organismos públicos hacia un modelo que privilegie los resultados por sobre los procedimientos y priorice la transparencia de la gestión. Pero quiero resaltar esto. La gestión por resultados no significa eliminar las normas, procedimientos del control de los usos de los medios, sino relativizarlos. Es decir, no es que tampoco el fin justifica los medios, esa vieja frase por todos conocida, pero sí necesario privilegiar el cumplimiento de los objetivos y las políticas, dando la mayor flexibilidad, pero a la vez mayor control posible al uso de los medios. No significa pasar de una administración donde se controlan medios sin ver si se cumplen o no objetivos y fines, a una administración que implica cumplimiento de objetivos y fines sin control de medios, de ninguna manera. Por tanto, podemos decir que la gestión por resultado implica una nueva cultura organizacional, tanto en los niveles políticos y gerenciales como los técnicos administrativos, de poner al Estado al servicio de la población. Algo que siempre se declama, siempre se señala, el Estado al servicio del ciudadano, pero en realidad toda la normativa, toda la estructura administrativa, todos los procedimientos hacen que el Estado no esté al servicio de la sociedad muchas veces, sino al servicio del cumplimiento de normas y procedimientos. Por lo tanto, podemos decir en síntesis que este nuevo modelo de gestión y rendición de cuentas, porque la gestión por resultados no es solamente programar la obtención de resultados, sino rendir cuenta por resultados, es un concepto menos jerárquico y autorreferenciado, y hay un menor énfasis en el control formal del uso de recursos, formal, no sustantivo. Está más basado en la colaboración, orientado a resultados, integrado y enfocado hacia afuera. Hacia afuera significa hacia la sociedad. Toda la acción del Estado está orientada a ser eficiente y eficaz al logro de las demandas de la sociedad. Eso implica definir claramente productos, resultados definidos e interrelacionados, teniendo en cuenta que el concepto de producto es un concepto estrictamente presupuestario que permite la asignación de recursos en el presupuesto, siendo los resultados la razón de ser de para qué se producen esos bienes y servicios y que ya entra más en el campo de la planificación. Se enfoca en la maximización del valor, potenciar
la satisfacción de la demanda de la sociedad, el manejo de riesgo, la equilibrada relación costo-beneficio en la prestación de servicios y el fortalecimiento de la responsabilización por resultados. Se basan los principios de transparencia y gobernanza y requiere un cambio en los mecanismos de control interno y externo, pasando del control legal y formal tradicional, no reemplazando, pasando, agregándole al control legal y formal el control por resultado y el control por desempeño, tema que es amplia discusión y que justamente hace poco en una charla mencionaba que es un tema preocupante. Ha habido un relevamiento de un organismo internacional porque en todo este proceso de reforma administrativa de gestión por resultados hay un gran ausente, que son los órganos de control externo. Y un relevamiento que se hizo en América Latina de la necesidad de incorporar estos órganos de control externo, el 50% de los órganos de control externo señalaron que el tema de la gestión por resultados, el controlar gestión por resultados, no es un tema del órgano de control, que el tema del órgano de control es el control legal y formal. Es un tema preocupante. Si no se incorpora los órganos de control externo a este proceso de gestión para resultados y seguimos con los controles formales, evidentemente los funcionarios públicos van a privilegiar y van a continuar privilegiando y cumplir con las normas, con las formalidades, no con las normas, con las formalidades, olvidándose de este tema. Es un tema que creo que tiene que seguir discutiendo, pero en este ámbito de la gestión para el resultado es muy importante el rol y el cambio del rol de los órganos de control. ¿Cuáles son los sistemas básicos que intervienen en la gestión para resultados? Los sistemas horizontales básicos transversales. Es una pirámide integrada por planificación, organización y presupuesto. Son los tres sistemas clásicos que interactúan. Ahí pueden ver que el tema de la gestión de resultados no es un tema presupuestario. Es un tema que implica enmarcar el presupuesto en políticas planificadas de desarrollo y teniendo una organización al servicio del cumplimiento de esas políticas y resultados. Entonces, se trata de un trípode de tres sistemas que tienen que interoperar e interactuar en este nuevo modelo administrativo. Esta es una visión, pero también la visión es que ese nuevo modelo administrativo requiere cambiar, como les mencionaba anteriormente, los mecanismos de control. Y en el documento que les mencionaba del BID-CLAD, se da una nueva forma que es complementaria de la anterior, el concepto de la gestión para resultados como instrumento de gestión, donde se incluye el concepto de rendición de cuenta, accountability, el control social de la gestión pública, el control externo, el control de gestión como herramientas básicas para cerrar el círculo de lo que es el nuestro nuevo modelo administrativo. Por lo tanto, y a manera de síntesis de todo esto, podemos decir que la gestión para resultados está integrado por un conjunto de macroprocesos. El planeamiento estratégico. Es difícil, no diría imposible, pero es difícil plantearse un nuevo modelo de gestión para resultados si no se ha acompañado de un sistema de planificación que enmarque y oriente las políticas anuales que se expresan en los presupuestos públicos. Relacionar la famosa vinculación que siempre venimos hablando, de vinculación plan-presupuesto, que implica realmente instrumentar en el corto plazo, en el plazo anual, las normas y políticas previstas en los planes. Un nuevo modelo de administración de recursos, sobre ese tema vamos a volver después, que significa que sin dejar de considerar el necesario control en el uso de los medios, es necesario privilegiar la flexibilidad en el uso de los medios para lograr el cumplimiento de los objetivos y políticas. El monitoreo y evaluación como herramienta de seguimiento permanente y de la autoevaluación por parte de los gestores. Y el sistema de auditoría, o el macroproceso de auditoría y rendición de cuentas, como el concepto central que involucra opinión externa de el logro de objetivos y políticas. En el caso de Chile, por ejemplo, que fue uno de los países líderes, cuando mueven papelitos que ya me están poniendo... No, por favor. Espera un minuto. No. Perdón. A mí me han puesto tarjeta verde, amarilla, roja, bordó. Voy a tratar de cumplir hoy. En el caso de Chile, por ejemplo, que ha sido un
un líder en esta materia en los últimos años. La auditoría y control externo no la hace la Contraloría General de la República en Chile, sino que la hace profesionales o empresas contratadas a tal aspecto que hacen evaluaciones independientes de programas estratégicos sujetos a esta evaluación y cuyos informes son sometidos a consideración del Congreso de la República y del Poder Ejecutivo. Yo creo que eso es una situación de tipo transitoria. Hay una cultura de la Contraloría de Chile muy volcada a lo tradicional, pero creo que este tema, independientemente de personalidades o empresas independientes, los órganos de control tienen que tener una actuación activa y proactiva, diría yo, en lo que es la auditoría y rendición de cuentas. Estos macroprocesos se instrumentan en lo que se llama lo que es el modelo de gestión por resultado. En nuestro país se le ha llamado acuerdos programa, en otros países se lo llama contrato por resultado, contrato por desempeño, que no es gestión de resultados. No confundamos tampoco que un contrato, que vamos a ver después las características que tiene, es gestión por resultado. El contrato es una obligación entre partes. En nuestro país, el marco legal existente se le llama acuerdo programa. En general, en los países se le llama contrato por resultado, contrato por desempeño. Estos tipos de contratos, podemos decir que hay de tres tipos de contratos. Los contratos de desempeño institucional, que son el compromiso que asume una institución con una autoridad a nivel superior. En el caso de nuestro país sería el jefe de gabinete de ministros, en otros países podría ser la máxima autoridad del Poder Ejecutivo. El compromiso que asume de cumplir con los objetivos y políticas, y por otro lado, cuál es la contrapartida que le da el organismo con el que se firma el contrato en la medida que se cumplan con sus objetivos y políticas. Es la formalización de la responsabilidad para obtener resultados y, por lo tanto, la determinación de los incentivos que se le dan por el cumplimiento de esos resultados. La segunda figura son los contratos internos de gestión. Son contratos al interior de las instituciones. Contratos donde la máxima autoridad de institución firma contratos por desempeño, no contratos laborales, vamos a aclarar. Y no estamos planteando que se tenga que alterar las relaciones jurídicas del Estado con sus empleados públicos, como fue originalmente el modelo neozelandés. No estamos volviendo al modelo neozelandés en este planteo que hay en América Latina. Significa contratos de cumplimiento de resultados y políticas. Y este es un tema no menor. Yo no sé en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero sí conozco cuál es el régimen legal que regula la carrera administrativa. En el gobierno nacional estaba antes el SINAPA y ahora creo que le han cambiado un nombre, creo que se llama SINAPI o algo así, pero que hay una especie de evaluación de desempeño. No me estoy refiriendo a esa evaluación de desempeño. Esa evaluación de desempeño tiene una característica muy particular. Su razón, su objetivo es lograr ascensos en la carrera administrativa a través de evaluaciones muchas veces subjetivas que realiza el jefe de un determinado funcionario y no basado en un plan de trabajo y en el cumplimiento de política y resultados. Entonces, a eso yo no llamo contratos internos de gestión, son normas meramente formales. Yo siempre doy el ejemplo cuando me tocó en función pública estar en la Secretaría de Hacienda, inaugurando el SINAPA, se me ocurrió calificar como corresponda y tuve problemas serios porque todos calificaban excelente. Es decir, yo decía en ese momento que si nos dejamos seguir por la evaluación del desempeño general, la administración pública del Gobierno Nacional no era la mejor de América Latina ni del mundo, sino del sistema planetario, porque éramos todos perfectos, todos éramos súper excelentes. Y el que calificaba un poco relativo tenía problemas de tipo laboral. Es decir, ¿por qué? Porque se trata de evaluaciones de tipo subjetivas. ¿Qué hacen en la carrera administrativa? Lo que estamos hablando es de contratos, de convenios de gestión que se realice en función del cumplimiento de determinados. Hay un decreto, por ejemplo,
que todavía creo que está vigente del Gobierno Nacional, que establece que en el caso de los gerentes de programas, en el caso de cumplimiento de esos objetivos, tiene un 30% de aumento salarial en medida que cumpla con esos objetivos y con ese plan de acción, que a su vez tiene que reasignarlo con los funcionarios o el grupo de trabajo que participó en ese acuerdo. Eso es otro concepto. No estoy hablando de contrato interno de gestión como el concepto tradicional de evaluación de carrera administrativa, que debe seguir existiendo, no digo que no, pero es otro concepto. Y por último, tenemos la otra figura, que son los compromisos con los ciudadanos. Es decir, los compromisos que asume el Estado con los ciudadanos. Lo que es conocido comúnmente, y creo que en el Gobierno de la Ciudad se está aplicando, la Carta Compromiso con el Ciudadano. Vamos a señalar después, no, vamos a señalarlo mejor ahora. ¿Cuál es la característica distintiva de los compromisos con los ciudadanos? El compromiso ciudadano es un compromiso unilateral que asume una institución para mejorar las relaciones directas que tiene el Estado con los ciudadanos, básicamente en términos de los servicios que le presta el Estado al ciudadano de forma directa, y es donde se compromete a ir mejorando su capacidad de gestión, disminuir los tiempos, reducir los trámites, compromisos que se asumen, por ejemplo, de un trámite estar en 48 horas en tiempo oportuno, es decir, es la visualización más clara de la relación del Estado con el ciudadano. Eso también es parte de la gestión por resultados. Y que eso tiene que ser continuamente evaluado por los ciudadanos y por organismos vinculados con la conducción de los procesos de reforma de la administración pública. Pero es un contrato, una crítica que es un contrato unilateral, es un compromiso que asume. En cambio, en los otros casos son compromisos que asumen de tipo bilateral. En el caso argentino, el jefe de gabinete con las más altas autoridades y también las altas autoridades con sus propios funcionarios. Entonces, el marco legal nacional en Argentina, yo diría que hemos sido uno de los pioneros en materia de desarrollo de esta herramienta jurídica como base de la gestión para el resultado. Y como sucede muchas veces en nuestro país, tenemos que ser suficientemente autocríticos. No tenemos problema en marcos legales. Los problemas que tenemos es instrumentar los marcos legales. En 1999, en una ley, no sé qué tengo fijación con esto, ¿no? La de abajo, ¿no? La ley 25.152, que fue muy conocida porque fue la ley que estableció las reglas fiscales. Esa corriente que había en los años fines de los 90, principios de los 2000, y que está lamentablemente queriendo volver a resucitar, el cumplimiento de reglas fiscales incumplibles, nivel del déficit, nivel del gasto público, nivel de endeudamiento, todos niveles cuantitativos. En esa ley, donde nos comprometimos, o se comprometió el país a cumplir con determinadas reglas numéricas, que su cumplimiento duró lo que duró la promulgación de la ley, porque ya después fue incumplida. Dentro de esa ley, que también se refería a aspectos de reforma administrativa, se incluyó una nueva figura, los acuerdos programa. En el artículo 5, inciso A, está la figura del contractual de los acuerdos programa como herramienta contractual de desempeño institucional. De acuerdos programa que significaba un compromiso de las instituciones de cumplir con los objetivos y políticas definidas para un periodo no superior al periodo de gobierno, que es 4 años, y el jefe de gabinete se comprometía a otorgarle flexibilidades en materia de procedimientos administrativos, procedimientos presupuestarios, incentivos de tipo salarial, etc. La segunda figura es el decreto 229 del 2000, donde se instauró la Carta de Compromiso con el Ciudadano, que fue, en este caso yo diría que sí se ha logrado avances sustantivos en la relación del Estado con el ciudadano, y la Carta de Compromiso Ciudadano, que al principio fue una simple expresión de deseo, donde las metas las fijaban los propios funcionarios que atendían al público, por lo tanto eran siempre cumplibles, se pasó a un sistema de evaluación y control social que ha permitido que realmente la Carta de Compromiso con el Ciudadano, tanto a nivel nacional como en varias provincias que lo han instrumentado, y tengo entendido que en la Ciudad de Buenos Aires también, ha mejorado la relación del Estado con los ciudadanos.
Y después tenemos el decreto 103 del 2001, que dentro de lo que es la aprobación del Plan de Modernización del Estado, reglamentó la figura de los acuerdos programa y estableció claramente qué características tenían que asumir los compromisos que tenían a su cargo las instituciones y cuál era la contrapartida en términos de incentivos que le daban los órganos rectores. En este caso, como en el caso de Argentina, la jefatura de gabinete, de acuerdo a la Constitución, es responsable de la administración del país y es responsable de la administración del país, no, de la Administración Pública Nacional, perdón, disculpe, de la Administración Pública Nacional y de la elaboración final y presentación del presupuesto al Congreso, se centralizó en la figura del jefe de gabinete, el único responsable de firmar contrato por órganos rectores. En otros países, al no existir esa figura, normalmente quienes participan en la firma de estos contratos de desempeño son el órgano rector del sistema presupuestario, el órgano rector del sistema de planificación y el órgano rector en materia de administración pública. Y para finalizar, quiero aclarar que el decir para finalizar es el último tema, no quiere decir que voy a finalizar rápidamente, es el último tema. Los requisitos para instrumentación, es decir, creo que tenemos ya la respuesta, no alcanza con el control de medios para el cumplimiento de las políticas, ni es un requisito sine qua non. El tema de la gestión de resultados no es una nueva técnica presupuestaria, sino que implica un nuevo modelo de gestión pública. Entonces, evidentemente, para instrumentar la gestión para resultados, es un proceso que va más allá de la reforma de un sistema administrativo. Implica un proceso de largo plazo. Chile lleva alrededor de 10 años instrumentando y todavía le quedan tiempo. México es otro país que ha avanzado mucho en el tema y todavía tiene un camino para recorrer. Brasil es otro país que también ha avanzado, especialmente a nivel de estados, pero realmente este modelo de gestión por resultados implica, además de los requisitos que vamos a ver, llamados técnico-administrativos, implica un cambio de mentalidad de los dirigentes políticos, de los dirigentes técnicos, de los niveles administrativos de la organización. Y por lo tanto, es necesario cambiar un modelo que en los países de América Latina tiene 150 años, que es un proceso orientado al control del uso honesto de los recursos públicos. Ese es lo que está subyacente, cosa que no se ha logrado en muchos casos, ¿no? Pero que está subyacente en todos los modelos administrativos. Yo diría que, por lo menos en el caso argentino, las normas legales en materia de derecho administrativo invierten un concepto clásico del derecho, que dice que toda persona es inocente hasta que demuestre lo contrario. La normativa administrativa en nuestro país todavía tiene resabios del concepto de que todo funcionario es corrupto hasta que demuestre lo contrario. Y por lo tanto es necesario tener un control permanente de los funcionarios, no importa si cumplen o no los fines, no importa que cumplen las normas y procedimientos. No importa si se logró o no la vacunación y la inmunización prevista de niños entre 5 y 10 años. Lo que importa es que se hayan llevado a cabo los procedimientos para comprar las vacunas, aplicando las normas, respetando los créditos presupuestarios y las cuotas. Si después se vacunó o no, ya no es un tema de sanción. No está previsto en la norma jurídica de nuestro país la sanción por no vacunar. Esto es un poco, digamos, caricaturesco, es un cambio de mentalidad que debemos plantearnos en este nuevo modelo de gestión. Pero para instrumentarlo, entonces, se requiere de una serie de instrumentos. Planificación. El nuevo rol del Estado que está teniendo lugar en toda América Latina y la concepción general en América Latina y muchos países del mundo de la necesidad de que el Estado tenga un rol activo ha implicado un relanzamiento, un renacer de la planificación en nuestros países. Salvo los casos
de Brasil, México y Colombia, que a pesar de los ataques del neoliberalismo que implicaba desactivar todos los instrumentos de planificación, mantuvieron su sistema de planificación, yo diría que en la América Latina son los únicos 3 países que han mantenido con distintas características, pero han mantenido el sistema de planificación, son Brasil, Colombia y México. En los demás países se descontinuó los sistemas de planificación y más aún, hasta se disolvieron los órganos rectores en materia de planificación. Es necesario un relanzamiento de la planificación en nuestros países. Si nosotros estamos planteando un nuevo modelo administrativo orientado a que la acción diaria y cotidiana de la gestión pública esté orientada al cumplimiento de objetivos y políticas de corto, mediano y largo plazo, evidentemente para lograr esos objetivos es necesario reinstalar la planificación. Pero la planificación son nuevos modelos, ya no el modelo tradicional de un libro plan formulado por un grupo de técnicos altamente capacitados en planificación que desarrollan modelos econométricos muy sofisticados y que plantean un modelo de país que no necesariamente responde a las necesidades de lo que plantea la sociedad. Implica un proceso activo de participación de la sociedad. Por ejemplo, en República Dominicana, que se instauró un nuevo sistema de planificación, se llevó a cabo un proceso de discusión y debate y un acuerdo nacional para el desarrollo de una estrategia nacional de desarrollo de los próximos 30 años, donde participaron los sectores más representativos de la sociedad, sectores sindicales, sectores políticos, sectores empresariales, sectores académicos. Fue un proceso largo. La discusión y la participación es más larga que los procesos que se fijan unilateralmente, pero creo que a la larga siguen siendo más productivos. Y esa ley, esa estrategia de desarrollo, después de 2 años, ya tiene carácter de ley y ya es el marco que va a guiar no solamente al gobierno que está terminando ahora, sino a los próximos 3 o 4 gobiernos, pues es una estrategia de 3 a 30 años, aprobada por la sociedad y por ley del Congreso. Es decir, la planificación tiene que basarse en un modelo que implica definir hacia dónde quiere ir el país y cómo logramos, partir de una situación actual, a obtener ese logro. Y eso no se desarrolla exclusivamente con modelos econométricos, sino con participación social. En nuestro país ya se está iniciando esbozos de la reinstalación formalmente de la planificación. Hay experiencias de planificación a nivel nacional que son cuestionables o no, pero que son importantes, como el programa agroalimenticio, el programa de desarrollo industrial, y además se acaba de crear algo que es muy poco conocido, una subsecretaría de planificación económica en el Ministerio de Economía. Bueno, no importa dónde se creó, pero hay un órgano rector, por primera vez en más de 20 años, un órgano rector en materia de planificación. Eso no es planificación, es intención de planificar. Yo diría que en Argentina hay a nivel nacional y también a nivel provincial, hay muy interesantes experiencias de planificación de tipo sectorial o regional, pero no hay desarrollado un sistema integral de planificación nacional, regional, provincial y municipal. Pero se está en vía de ello. Pero está claro que la gestión por resultado en un marco de carencia de la planificación es lo que lleva a veces a cuestionarse qué podemos hacer en materia de gestión por resultado. Y creo que el caso chileno, lamentablemente no hay chilenos acá, o positivamente, porque esto no me puede contradecir, no sé cómo. Pero en Chile, una de las debilidades que ha tenido, porque en este momento hay un cuestionamiento de todo lo que se ha venido desarrollando, aunque ha sido muy importante, se asentó en un modelo administrativo chileno que es muy diferente al resto de países de América Latina, y especialmente a Argentina. Pero además, en Chile se descontinuó la planificación, y eso ha llevado un poco a que la gestión por resultado y todos estos programas por desempeño entren en un proceso de ritualismo, de repeticiones, de una forma de conseguir aumentos salariales o conseguir mayor presupuesto. Hay una revisión de este tema, pero lo que está claro, y por ejemplo en el caso de México, en el caso de Colombia también, en el caso de Brasil, los sistemas de planificación están involucrados en el proceso de la gestión por resultados. Entonces, evidentemente, hay un marco de referencia que lo orienta. Segundo requisito, el presupuesto plurianual, como herramienta de programación
de mediano plazo del sector público que instrumenta los planes. Programación plurianual que no es lo mismo que marco financiero global de mediano plazo. Significa elaborar un presupuesto que posibilite establecer la responsabilidad durante el periodo del plan de los objetivos y políticas previstas en el mismo. Requiere uso de técnicas presupuestarias. Y yo considero que en materia de técnicas presupuestarias hay dos técnicas presupuestarias que siguen vigentes y que es necesario utilizarlas. No hay una sola técnica presupuestaria. La técnica de presupuesto por programa es una técnica idónea para reflejar la asignación de recursos en base a producción pública. Los recursos del presupuesto no se asignan en base a resultados. No se asignan en tantos recursos para un programa materno-infantil en función de reducción de la tasa de mortalidad infantil, sino en función de la cantidad de madres y niños atendidos en programa materno-infantil. Entonces, es necesario, el presupuesto por programa sigue siendo vigente como herramienta para la asignación de recursos en base a producción, y esa producción sí tiene que estar orientada al logro de resultados. Y por otro lado, la técnica del presupuesto base cero, como herramienta idónea para evitar este concepto incrementalista del presupuesto, para que durante el proceso de formulación presupuestaria se tomen decisiones en base a alternativas de producción, de priorización de esa alternativa de producción y de la asignación de recursos que requiere. No trabajar con una sola variable como se trabaja tradicionalmente. Creo que esta figura, que en el Gobierno Nacional se le llama presupuesto preliminar, y que es una versión muy embrionaria, muy parcial, pero orientada a ese aspecto de lo que es el presupuesto base cero, son dos herramientas técnicas muy adecuadas. Y ustedes me van a decir, ¿y el presupuesto por resultado? Permítanme ser un hereje en función de la corriente actual. Y no es por ser reacio al cambio. Si algo que me molestó siempre, ser reacio al cambio. Yo siempre decía, cuando llegue a viejo, si llego, voy a tratar de no ser reacio al cambio. Llegué a viejo y espero no ser reacio al cambio. Pero tengamos cuidado. Presupuesto por resultado es una contradicción. Estas dos palabras. Yo no presupuesto por resultados. Presupuesto para obtener resultados. Presupuesto en base a producción de bienes y servicios. Presupuesto a los niños que voy a atender en los distintos establecimientos educativos. Presupuesto a los servicios médicos que voy a adoptar. Presupuesto las investigaciones que voy a hacer en materia de desarrollo de inversiones básicas o aplicadas. Presupuesto en función de los caminos, calles que voy a construir. Eso me permite obtener resultados, efectivamente. Y para eso la cadena de valor público, donde hay una relación insumo-producto orientada a obtener resultados, es una herramienta idónea. Pero yo no presupuesto por resultados. En realidad, cuando se está hablando de presupuesto por resultados, se está hablando de presupuestar por producción. Por eso vamos a ver después que uno de los requisitos en temas de indicadores es distinguir claramente lo que es producción de resultados. Entonces, si el presupuesto por resultados le cambiamos el nombre de presupuesto por programa y le llamamos presupuesto por resultados, pero significa presupuestar por producción, estamos de acuerdo, no es un problema de cambio de nombre. Pero lo que está claro es que conceptualmente no podemos asignar recursos en base a resultados, con la definición que vamos a ver después del resultado. En cuarto lugar, vamos a ver el tema de indicadores de desempeño. Sobre ese tema vamos a volver más adelante. Y sobre la relación, y evidentemente todo esto es un desarrollo que hay de las características de cada una de las herramientas, pero vamos a tocar solamente dos, en aras de la brevedad y el objetivo de este seminario. El tema de indicadores de desempeño y administración financiera. Y administración de los recursos reales. Y después tenemos todo el sistema de incentivos personales y organizacionales, sistemas de monitoreo y evaluación, sistemas de control de gestión y rendición de cuentas. Digamos, son 9 las herramientas, instrumentos, sistemas que tienen que interoperar para que realmente, desde el punto de vista técnico-administrativo, podamos introducir la gestión para resultados, que ustedes pueden ver, no es un tema de corto plazo. Yo me voy a detener ahora en dos aspectos. En indicadores de desempeño, distinguiendo los que son indicadores de resultado, indicadores de producción, indicadores de eficacia, indicadores de eficiencia e indicadores de procesos. Son básicamente las herramientas básicas, o los indicadores básicos que se utilizan. Bajo esta concepción que fue definido por varios autores de que la gestión por resultado implica crear valor público, la creación de valor público es la maximización de la satisfacción de necesidades de la sociedad.
a diferencia del valor privado, que es la maximización de la renta de la empresa. En el caso del valor público, es la maximización de los beneficios de la sociedad. Y esa maximización se da a través de lograr la producción de bienes y servicios que permitan obtener determinados resultados de impacto. Entonces, ¿qué son, bajo esta concepción de la cadena de valor público, la diferencia entre indicadores de resultados e impactos e indicadores de producción? Los indicadores de resultados e impactos son cambios en los beneficiarios de la producción pública que se producen como consecuencia de recibir ese tipo de bienes y servicios. La reducción en la mortalidad materno-infantil, la eliminación de enfermedades infectocontagiosas, la mayor movilidad y rapidez en el transporte de personas y carga y pasajeros, el mayor nivel de conocimiento y capacitación de la sociedad a través del fortalecimiento de la educación básica, secundaria, terciaria y universitaria, son resultados, son cambios en el comportamiento como consecuencia de la producción pública. Ese no es el campo del presupuesto, ese es el campo de la planificación. Y no hay una relación directa, a veces, entre la producción pública y los resultados que se obtienen. Me acuerdo hace años una encuesta que hicieron en Córdoba sobre el tema de la deserción escolar, y se llegó a la conclusión que la deserción escolar no solamente estaba ligada a brindar los servicios de educación primaria, dotando los recursos humanos y materiales necesarios, sino también estaba en función de las políticas educativas, porque había una mayor participación de los alumnos en la medida que se desarrollaban los comedores escolares. Entonces, eso respondía a políticas de nutrición y también campañas de vacunación de las escuelas. Entonces, la deserción, bajar la deserción escolar no es solamente un problema de un Ministerio de Educación, sino también tiene que ver con otro ministerio. No hay una relación directa, pero hay relación. En cambio, el indicador de producción son los indicadores de bienes y servicios que producen instituciones públicas. Es un tema estrictamente presupuestario. Lo que sí, en la técnica de presupuesto de programa se quedaba en esta herramienta, en este punto, en el tema de la producción, y no implicaba una relación con el indicador de resultados. Pero los indicadores de producción son los que permiten medir cuáles son los bienes y servicios que satisfacen las necesidades de la sociedad y con los bienes y servicios intermedios que se requieren para el logro de esos objetivos. Después tenemos indicadores de eficacia, eficiencia, indicadores de proceso, que son indicadores entre variables. Eficacia es el grado de cumplimiento de las políticas, eficiencia es la maximización de la relación insumo-producto, para lo cual una herramienta fundamental es introduciendo la figura de los costos, e indicadores de proceso, que son indicadores básicamente de los programas de fortalecimiento institucional. Esto en tema de indicadores de desempeño. En tema de administración financiera, bueno, ¿y qué tiene que ver la administración financiera con la gestión de resultados? Muchísimo. La administración financiera en América Latina se desarrolló a finales de los 80 y durante los años 90, y por lo tanto es anterior a la introducción de este nuevo modelo administrativo. Y la administración financiera en nuestros países tuvo como objetivo lograr un mayor control en el uso de los recursos, en el cumplimiento de la producción pública, en el brindar información sistemática, oportuna y fidedigna de la gestión pública. Ese objetivo sigue siendo vigente y justamente creo que una de las ventajas que tiene en nuestros países la introducción de este nuevo modelo de gestión de resultados es la existencia de sistemas de administración financiera. Sistemas de administración financiera que permitan brindar información oportuna, pero con una característica, que no sean sistemas de información. Si estamos hablando de un nuevo modelo de gestión administrativa, tiene que ser sistemas donde la gestión esté ligada a los registros. ¿Qué significa gestión ligada a los registros? Lo habrán visto, me imagino, en varias exposiciones de acá, en este evento. Significa que cada registro contable se sustenta en una gestión administrativa que automáticamente dispara el dato para ser registrado contablemente. Y no que los sistemas contables sean sistemas de información donde la gestión va por un lado y después se valida o registra a través de registros contables. Esto que se llama regularización, que yo lo llamo, que no es regularización, sino que es legalizar lo ilegal, que es
registrar un dato de un gasto que ya se realizó. Atenta contra lo que es tener un sistema de información económico-financiera de la gestión pública. Por lo tanto, la gestión administrativa ligada a los registros implica que en el momento que se registra un contrato, celebra un contrato, afecta automáticamente los estados contables, presupuestarios con el compromiso, que en el momento de recepción de un bien y servicio se registra el gasto de vengado, que en el momento que se lleva a cabo una transacción de pago se registra el pago. Es decir, que los registros no sean al margen de la gestión. Y por lo tanto, algo que venimos señalando reiteradamente, el registro contable no es un tema de las contadurías ni las unidades de contabilidad. El registro contable es un sistema donde se registra en el lugar donde se produce el hecho administrativo. Este tema no voy a abundar. El otro tema sí me parece más central, que reúne todos los sistemas de administración financiera en América Latina, reúne esta condición, pero lo veo esencial también para el tema de la gestión, para el resultado. El registro del gasto de vengado, como elemento central, no solamente para integrar las informaciones económicas financieras de la gestión pública, la base que integra, que permite integrar el presupuesto con la contabilidad, con todo el sistema de información, sino que es la base para la determinación de costos, un elemento central para poder medir eficiencia en la gestión pública. Entonces, desde el punto de vista del requisito que le plantea la gestión por resultado de la administración financiera, yo diría que en este caso, con mayor o menor medida, en todos nuestros países, estos requisitos están cumplidos. El gasto de vengado, en algunos casos hay una ligazón entre el gasto de vengado y el momento que se ordena un pago, que no es lo mismo. El gasto de vengado es cuando se incorpora un bien al patrimonio de una institución, no cuando se emite la orden para pagar. Pero bueno, ha habido una simplificación, pero el registro correcto del gasto vengado como el elemento que implica una variación patrimonial y la incorporación de un bien para llevar a cabo los procesos productivos en instituciones públicas es un elemento esencial. Hay conciencia de ese tema, creo que falta mecanismos administrativos y de vinculación del plan con el presupuesto para fijar. Por ejemplo, hay una posición que yo tengo asumida hace mucho tiempo, la puedo decir, en el gobierno nacional se sigue todavía fijando cuotas de devengado. El devengado no puede tener cuotas. Si se fija cuota de devengado de una manera y se fija cuota de compromiso de otra manera, ¿qué se hace? Se comprometen y después se guardan los expedientes hasta que hay cuota de devengado. Con lo cual, un tema de tipo presupuestario ha llevado, todavía está vigente, ha llevado a distorsionar el concepto de lo que es gasto de devengado. Pero bueno, hay distorsiones, pero el concepto de que la contabilidad tiene que, la fuente de información básica para medir el gasto público y para medir la interrelación de contabilidad con el presupuesto, que es el gasto de vengado, sigue siendo vigente. Por lo tanto, desde el punto de vista de la administración financiera, yo diría que los requisitos están, por lo menos, ideológicamente claros. Falta instrumentar en algunos casos. Y desde el punto de vista de administración de recursos reales, porque el tema no pasa solamente por la administración de recursos financieros, sino por la administración de los recursos reales. Estamos hablando de recursos materiales, recursos humanos. Se requiere procesos administrativos simplificados de contratación de recursos humanos, materiales y servicios. Simplificar los trámites. Y dándole un rol activo a los gerentes públicos. Redefinir el rol de los gerentes públicos. Yo siempre cuento, pero además en este ámbito lo voy a volver a contar, discúlpenme los que me escucharon, una oportunidad. En el ámbito, cuando el gobierno de la ciudad era una intendencia, tuve hace muchos años que dar una conferencia sobre la ventaja del presupuesto del programa. Lo dimos empezamos con una serie de conferencias que quedó en una sola, por las razones que explico ahora. Una conferencia sobre la introducción del presupuesto del programa y las ventajas, o sea, los máximos directivos de salud. Después de una conferencia donde expliqué las ventajas y nadie preguntó nada, como está pasando ahora, espero que no pase lo mismo, terminaba mi exposición, mi argumentación y dije, ¿algún comentario o pregunta? Sí. Me dijo el subsecretario, que era la segunda autoridad. ¿Para qué nos invitaron a esta reunión? ¿Por qué? Mire, porque yo soy responsable ante la sociedad de prestar servicios de salud. Pero, y eso no es un tema de la Ciudad de Buenos Aires, era
en esa época, estamos hablando de los años 80, era una norma de tipo general en el país. El presupuesto me lo fija la Dirección de Presupuesto. Yo ni me entero, y me entero después que el Consejo Deliberante lo aprobó. Hay una oficina de compras que compra, y que estaba en la calle San Juan, bajo la autopista, que compra de forma centralizada y compra más caro que en los hospitales, donde puedo comprar a la botica de la esquina. Y la oficina de personal, cuando me suministra el personal que yo requiero, ya no lo necesito, ya es tarde y además no reúne los requisitos. Entonces yo soy responsable de prestar servicios, pero no soy responsable de tomar decisiones, no de llevar a cabo los procesos administrativos de contratación, tomar decisiones sobre los recursos. Evidentemente, la gestión por resultado implica regularizar el rol de los gerentes públicos. Eso no quiere decir que los gerentes públicos son los responsables de formular técnicamente el presupuesto, son responsables de llevar a cabo los procesos de compra, de llevar a cabo los procesos de contratación de recursos humanos. Para eso están los servicios de apoyo administrativo y técnico. Pero son responsables de fijar las políticas, de formular el presupuesto, después el volcaje en las planillas técnicas es un tema aparte, de tomar decisiones de qué tipo de recursos materiales y cuándo lo necesita, y qué tipo de recursos humanos y cuándo lo necesita. Entonces, esto significa, también es un proceso de reingeniería que va mucho más allá de los sistemas, que implica un cambio de paradigma en el funcionamiento de los procesos administrativos, simplificar los procesos administrativos. Mi opinión, y disculpen, yo sé que esto va a generar alguna discusión, debate, si hay algún abogado acá presente. A nivel nacional, la Ley de Procedimiento Administrativo del año 72 representa una gran traba al proceso de administración, porque hay todos unos roles y pasos documentales de los expedientes que todavía tienen que estar vigentes. Es decir, lamentablemente todavía, a pesar de todos los desarrollos, a pesar del escaneo, a pesar de los medios informáticos, en muchos casos lo único que sirve válido es el papel. Y si ustedes pueden apreciar en los papeles, ven expedientes de 30 centímetros, a veces de medio metro de altura, donde se pidió una decisión sobre algo, y el 90% del expediente, un poco exagerando, pero una alta porcentaje del expediente, está donde hay funcionarios que pusieron, tomado nota, pase los fines que estime corresponder, tomado conocimiento, pase sus efectos. Hay uno que tomó decisión y todos los demás pasaron el expediente. Pero no es solamente acá, yo lo he visto en otros países, pero el expediente sigue vigente. Hay sistemas de expediente electrónico, están normados, establecidos, pero el expediente de papel sigue vigente. Y sigue vigente, se nos están cayendo edificios del Poder Judicial de la Nación. En cualquier momento vamos a tener una desgracia en la Ciudad de Buenos Aires por sobrepeso de expediente. No solamente tenemos expediente en papel en el Poder Judicial, sino que los expedientes son cosidos, o sea, con hilo, como se hacía en la época de la colonia. Es decir, que no había para pegar, entonces se cosía el expediente para evitar que se introduzcan nuevos papeles. Evidentemente significa un cambio cultural y cambio de procedimiento. Si seguimos con la cultura de la administración por papel y la cultura donde nadie es responsable del cumplimiento de determinados roles, evidentemente va a ser también difícil. Es un problema de reingeniería de procedimientos administrativos en general y de los recursos reales en particular. Bien. Ahí abajo. Para finalizar, abajo. Algunas reflexiones finales. Todo esto fue, diría yo, me imagino que estarán pensando, una visión tecnocrática, voluntarista de lo que significa un cambio en el modelo administrativo. Sí, todo lo que hemos visto hasta ahora es cambio tecnocrático de los requisitos de qué es un modelo administrativo, qué es el nuevo modelo administrativo, qué es la gestión por resultado. Pero junto con todo esto, que es necesario revisar, hay un tema que toqué al principio, el cambio cultural. Y el cambio cultural significa un cambio de la relación de tres actores fundamentales en relación al Estado, de la dirigencia, de la burocracia y de la sociedad civil, sus relaciones con el Estado. Cuando hablo de dirigencia no estoy hablando de la dirigencia política, estoy hablando de dirigencia política que toma muchas veces al Estado como un botín para colocar a sus personas vinculadas políticamente y no estableciendo la idoneidad del cargo,
Considero que tiene que reunirse las dos cosas, idoneidad en el cargo y confianza política. Pero confianza política solo no alcanza, se requieren los dos aspectos. Se requiere la dirigencia empresarial que deje ver al Estado como un botín para negocios empresariales, donde muchas veces los dirigentes empresariales se llenan la boca de la corrupción del Estado. Pero si hay alguien que es corrupto, hay alguien que es corruptor. Y el corruptor no son los propios funcionarios del Estado, sino quienes negocian con el Estado. Y que critican al Estado, pero cuando, por ejemplo, tuve la oportunidad de plantear que no tenía sentido que en los organismos descentralizados del Estado que no cumplen función empresarial existan directorios, y planteé eliminar directorios porque era un costo innecesario, no era muy alto, pero un costo innecesario y enaltecía el proceso de toma de decisiones de un organismo que cumple funciones de tipo no empresarial. ¿Quiénes fueron los que se opusieron? Los dirigentes de las cámaras empresariales que tenían miembros de las cámaras empresariales que cobraban sueldos en los directorios de los organismos descentralizados. Es necesario también un cambio de mentalidad de considerar que tienen que hacer negocios con el Estado, pero no vivir del Estado. La famosa palabra que hay extranjeros acá, pero que deben conocer los argentinos, la patria contratista. O la patria proveedora, no sé por qué siempre habló de la patria contratista y nunca se habló de la patria proveedora. Son las dos patrias que también deben cambiarse. La dirigencia sindical, que es importante que defienda los intereses de los trabajadores del sector público, pero también es importante que promueva acciones de formación y capacitación de los funcionarios públicos para que estén en mejores condiciones para poder cumplir los servicios que le demanda la sociedad. Es decir, defender los intereses del empleado público no es solamente el tema que considero que debe defenderse, como es las condiciones de trabajo, la política salarial, por supuesto, ese es central y esencial, pero también ayudar a sus afiliados a formarse, a llevar a cabo programas, como hay algunos sindicatos nacionales que se están empezando a desarrollar, centros de capacitación para formación de funcionarios públicos, escuelas de gobierno, es también un rol importante. Y el burócrata, en el mejor sentido de la palabra, no en el sentido despectivo que tenemos nosotros, tiene que considerar que el viejo concepto que nos decían nuestros padres, nuestros abuelos, del servidor público, que el funcionario está al servicio de la sociedad. Pero para eso es necesario no solamente formarlo, sino cambiar el rol. En estos momentos, con estas restricciones que tenemos en temas de administración de medios, yo prefiero cumplir con las normas de los créditos presupuestarios, de las cuotas presupuestarias, de las normas de compra y contrataciones, no importa si presto o no servicio, porque voy a ser sancionado por el incumplimiento de las normas y no por el incumplimiento de la prestación de los servicios. Pero para lograr este cambio es necesario un fortalecimiento de su capacitación, es necesario considerar de que estamos al servicio. Yo todavía, aunque estoy fuera del Estado, pero me siento un servidor público. Discúlpenme, pero soy ex en todo, pero servidor público seguiría hasta que siempre he estado. Tenemos que considerarnos que estamos al servicio de la sociedad y, por lo tanto, que tenemos que brindar los servicios de la mejor calidad y cantidad posible en función de la demanda de la sociedad. Dejar de seguir programando en base a la oferta que tenemos, sino programar en base a la demanda. Dejar de tener que estar tan atado, y eso no es un problema nuestro, sino un problema de cambio del marco legal, a las normas procedimentales para que se me pida rendición de cuentas por lo que he producido y los resultados que he obtenido con lo que he producido. Programa en base a los resultados y rinda cuenta por los resultados obtenidos. Creo que ese es el eje de las reflexiones finales que quería decir. No es solamente un tema tecnocrático, sino un tema que hace a la sociedad. Y la sociedad civil, me olvidaba. La sociedad civil ve al Estado como un enemigo. La sociedad civil, en muchos casos, aparte de deformaciones o malformaciones de ciertos órganos de sociedad civil que se han transformado en entes empresariales, dejándolo así. Muchas entidades de la sociedad civil critican, cuestionan al Estado, pero no participan con el Estado, no colaboran con el Estado. No consideran que el Estado son ellos, no es el enemigo. El Estado no es el enemigo de la sociedad. El Estado está al servicio de la sociedad, pero la sociedad se requiere una mayor participación y tiene que pasarse de una visión
de demanda permanente y de cuestionamiento al Estado a una visión propositiva de participación y compartir los requerimientos que la sociedad civil tiene del Estado. Muchas gracias. Bueno, entramos en el turno de preguntas, por favor. En la Argentina, por esta cuestión de la proximidad entre el Estado y el ciudadano, los servicios públicos finales han sido trasladados a los estados subnacionales en general. Con lo cual está localizado en los estados subnacionales la producción física de servicios públicos finales que impactan directamente en la sociedad. Y son los que justamente porque impactan directamente a aquellos más propicios a plantearlos en función de un resultado. ¿Están las estadísticas provinciales en condiciones de aportar los insumos necesarios para esa evaluación? Buena pregunta. Yo no estoy muy actualizado de las informaciones provinciales. Coincido plenamente que con los procesos de transferencia de funciones y responsabilidades hay una mayor prestación de servicio a nivel provincial y a su vez la provincia a los municipios. En varias provincias argentinas se está reinstalando la planificación. La Rioja, Chaco, Mendoza, Córdoba, están montando, entre lo que yo conozco, creo que también Neuquén, están desarrollando sistemas de planificación. Están desarrollando sistemas de información. En la mayoría de los estados provinciales existen sistemas de administración financiera modernos, con algunas excepciones, que todavía hay algunas provincias que se rigen por la vieja ley de contabilidad, donde el elemento del gasto es el compromiso. Creo que son 2 provincias, y una provincia que se incorporó a la nueva corriente, que es la provincia de Buenos Aires, que está recién, que hace un año introdujo una nueva ley de contabilidad, una nueva ley de administración financiera, que está comenzando a dar sus primeros pasos. Pero yo diría que en general, en lo que es sistemas de información financiera, a nivel provincial se ha avanzado mucho. Y el fortalecimiento y el desarrollo de la planificación va a permitir exigir la información de tipo física. Entonces creo que a niveles provinciales se va a poder desarrollar. Por ejemplo, Mendoza. Mendoza inició la instrumentación de la Carta de Compromiso con el Ciudadano más o menos simultáneamente con el Gobierno Nacional, pero ha tenido grandes éxitos. Y hay una cultura en Mendoza, por lo menos hasta hace 2 años que tengo información, una cultura en Mendoza de la obligación de ir mejorando permanentemente la calidad de los servicios, la rapidez en la prestación de servicios, la cobertura de los servicios. Es decir, el gran desafío de la gestión por resultados, en eso creo que va tu pregunta, es para los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales. El gobierno nacional sí tiene algunas áreas, pero básicamente el gobierno nacional se ha quedado con las áreas de formulación de política y regulación. Y la prestación de servicios está concentrada básicamente en lo que son algunos organismos descentralizados y empresas públicas. Pero en lo que es gobiernos provinciales y municipales, evidentemente, el camino a la gestión por resultado es un camino que se está comenzando a iniciar. Más aún, tengo alguna información de que ya hay 3 provincias que están iniciando gestiones para ir instrumentando la gestión por resultado. Hay una como herramienta, como un cambio en el modelo administrativo de gestión. Pero evidentemente es mucho más visible la gestión para resultados en Argentina, en el caso de los gobiernos provinciales y municipales, que en el propio gobierno nacional. Tenemos a nivel país y en algunos estados 2 figuras muy importantes que son las cartas compromiso con el ciudadano y el servicio civil de carrera, pero están totalmente desvinculadas. Se pueden medir resultados y se hacen anualmente en una medición de competitividad en las cartas compromiso, la mejora regulatoria hacia afuera, hacia el ciudadano, eliminarle trámites, sacar más rápido los permisos, pero eso no se vincula con el funcionario que lo hace.
Si el funcionario cumple con la carta, si se dan los resultados, no le refleja ningún beneficio, ni económico, ni, digamos, burocrático, jerárquico. Y el funcionario sabe que al terminar el periodo está sujeto a un cambio que viene no en función de los resultados que él dio, sino en función de quién va a ser el jefe, la política. Entonces no se cumple lo que es el servicio civil de carrera más que en el aspecto de capacitación, y esa es otra desvinculación. Se capacita y sobre todo en el magisterio puede aspirar a un mejor sueldo, pero no se mide el resultado de esa capacitación, si la aplica o no la aplica. ¿Cómo estamos en otros países, usted que tiene tanta experiencia, particularmente en Argentina? Particularmente en Argentina estamos exactamente igual. La carrera administrativa está totalmente desligada, que yo conozca, por lo menos a nivel nacional, por ejemplo, con las cartas de compromiso. Es decir, ¿y cuál es el criterio para aumento salarial? La evaluación que realiza su superior jerárquico sobre el grado de desempeño, pero no en base a un compromiso asumido de las cartas de compromiso, sino en base a criterios de tipo subjetivo, diría yo. Evidentemente, los sistemas de carrera administrativa tienen que adecuarse. Por ejemplo, en el caso de República Dominicana, que conozco muy de cerca, estoy yendo allá, hay una nueva ley de organización del Estado, Ley Orgánica de Administración Pública, que incluye la evaluación del desempeño dentro de la carrera administrativa. Esa ley todavía no ha sido reglamentada, creo que está en proceso de reglamentación. A lo mejor sería un caso, pero el tema que los sistemas de carrera administrativa que se crearon con un fin muy loable, que es garantizar la estabilidad en el cargo y que debe seguir vigente, no han incorporado todo este nuevo modelo de gestión. Sigue el carácter formal, tradicional. En un modelo de gestión para resultados es necesario que las carreras administrativas estén interrelacionadas con lo que es el sistema de premios y castigos. Nosotros no hemos señalado que el tema de incentivos. Incentivos que pueden ser no necesariamente de tipo material. Es decir, bueno, en nuestro país es medio difícil que no sea, ¿no? Es decir, me acuerdo, tuve la oportunidad, la suerte de ir a Inglaterra a ver la Carta de Compromiso con el Ciudadano, y se me ocurrió hacer la pregunta, ¿qué pasa cuando el funcionario cumple con lo establecido en la Carta de Compromiso? Y la respuesta fue una foto con el primer ministro. Digo, esto me parece que en América Latina no funciona mucho. Me parece que la carta no funciona muy bien. Efectivamente, puede haber vacaciones adicionales, algún tipo de otro premio, pero también la remuneración es un tema que es esencial. Nosotros introdujimos un decreto que nunca fue aplicado, que yo sepa, que es establecer un premio de un 30% al responsable de un programa por el cumplimiento de metas y objetivos. Pero como nunca, los acuerdos de programa en Argentina, lo más que se llegó fue a firmarlos y nunca a ejecutarlos. Es decir, avanzamos más allá de la ley. Tenemos la ley, tenemos la reglamentación, se firmaron algunos acuerdos de programa y ahí. Es que tuvimos una pequeña crisis en el 2001, no sé si usted se enteró. Un pequeño problemita tuvimos. Pero efectivamente es necesario vincular los sistemas de carrera administrativa con la Comisión de Resultados. Y también los sistemas de compra y contrataciones. Es decir, el sistema de compra y contrataciones significa que tenemos un tema de compatibilidad muy importante. La mayor transparencia posible con la mayor eficiencia posible. Y a veces eso se transforma en elementos antagónicos. Yo puedo ser muy eficiente con manejos no transparentes, o puedo ser excesivamente transparente y resulta que son tantos los trámites que tengo que hacer, como está pasando con la ley de contratación a nivel nacional, que el proceso es muy lento. Entonces, lograr un equilibrio entre transparencia y eficiencia. Para eso, todo el desarrollo informático, los famosos compras de todos los países, en México fue uno de los líderes en el sistema de compras a nivel nacional, todo el tema de compra electrónica, subasta inversa, etcétera, ayuda a flexibilizar, pero tiene que introducir, es decir, por eso yo les decía, el tema de gestión de resultados no es un problema exclusivamente presupuestario ni de planificación, es de todos los sistemas administrativos. Y una de las debilidades
Es decir, no conozco ningún caso donde la ley de carrera administrativa... Bueno, en Chile sí. Pero fíjense... ¿Tengo tiempo? Sí, sí. Fíjense cómo a veces buenas intenciones se transforman en problemas patológicos. En Chile había dos tipos de programas. Los programas tradicionales de desempeño y los programas de mejoramiento institucional, los que llaman PMG, algo así. Programa de mejoramiento de la gestión. ¿Qué pasó? Los programas de mejoramiento de la gestión eran aquellos programas que implicaban mejoramiento de la gestión y que conllevaban con ello aumentos salariales. Y resulta que, según la autoridad del nuevo gobierno, la cuestionaron, hicieron una evaluación y resulta que lo único que se estaban firmando últimamente eran los PMG, los programas de mejoramiento de la gestión, porque era lo que estaba impulsado por los sindicatos, porque significaba aumento salarial. Entonces, una buena medida a veces se puede distorsionar. Es decir, independientemente de que hay un problema de otro tipo, pero evidentemente, si el tema de incentivos salariales no está dentro de lo que es carrera administrativa, puede llevar a distorsionar. El sistema de carrera administrativa tienen que tener el concepto de evaluación de desempeño, pero no como un carácter subjetivo, sino en función de compromisos concretos, de funcionario en particular o de grupo de funcionarios. Tiene que revisarse, garantizando la estabilidad en el cargo, pero tiene que revisarse las leyes de carrera administrativa. El doctor Lepera tiene una pregunta allá atrás. La ciudad autónoma, dentro de sus primeras legislaciones, estableció la ley de gestión, administración financiera y control. Es decir, ya me está dando la pista de algo que está dentro del contexto de tu exposición. Es decir, hay un título dedicado a gestión, en donde se exige que haya una programación general de gobierno plurianual, con un plan de inversiones también plurianual integrado, con una necesidad de una continua puesta al día, teniendo en cuenta que los planes siempre enfrentan incertidumbres y son probabilísticos, y además establece que el primer año de ese plan actualizado debe ser el presupuesto. Y la Constitución también agrega el requisito de la participación de la población. Hay avances, no podemos afirmar de que esto se cumpla 100%. Y uno de esos avances lo tenemos hoy como ejemplo aquí mismo. Es decir, la Dirección General de Gestión y de Planificación es la que motoriza estas jornadas para estudiar todo este tipo de problemas. O sea que dentro del contexto de las provincias, si es que la consideramos una provincia, que hacen planificación, tendríamos que incluir también a la ciudad autónoma, que lo ha puesto en blanco y negro, y es el capítulo distintivo de esa legislación respecto de la nacional. Es una copia de la Nacional de Administración Financiera, pero justamente, como es ser más moderna, le ha agregado este capítulo, título de la gestión. Simplemente esa aclaración. No, correcto. Sí, el marco legal de la Ciudad de Buenos Aires, evidentemente, al ser posterior recoge muchos de sus aspectos y, por lo tanto, creo que en la Ciudad de Buenos Aires están más cerca de poder instrumentar la gestión por resultados, pero yo no me animaría a decir, no sé, que está instrumentada una gestión por resultados, porque no alcanza con planificación y presupuesto. Implica también, vuelvo a reiterar, cambio de los demás sistemas administrativos, cambio del sistema de compras, cambio del sistema de recursos humanos y básicamente un tema que es el cambio de la cultura organizacional. Creo que se está en condiciones y por eso esto complementa la respuesta que le di a Arvin. Es más fácil, es mucho más tangible en casos como los países como de naturaleza federal, como Brasil, México y Argentina, es más tangible a nivel de los gobiernos subnacionales la instrumentación de la gestión por resultados. Pero eso no quiere decir que a nivel nacional. A nivel nacional también tenemos marco legal, pero es un poco más difícil, pero sí también es posible. Pero a nivel provincial, y más a nivel municipal, creo que es una corriente que no
no puede detenerse. No podemos volver a la vieja administración del control exclusivamente de los medios, a las visiones de reformas autistas, donde el Estado se reforma y no sabe para qué, sino que tenemos que tener una frase que se viene diciendo, pero no diría tanto diciendo, sino debería hacerse: el Estado al servicio del ciudadano, privilegiando la calidad y la cantidad de los servicios que demandan los ciudadanos. Y eso implica revalorizar al funcionario público. Y ese es un tema que podemos tener todo este marco legal, pero si sigue la concepción en la sociedad, porque hay una concepción en la sociedad. En Argentina hay dos tipos de ciudadanos: los de primera, que somos la mayoría, y los de segunda, que somos los funcionarios públicos. Entonces parece que el funcionario público es corrupto por definición, es ineficiente por definición. Me imagino que los argentinos se acordarán del famoso programa de Gasalla, que causaba tanta hilaridad y a veces daba tristeza, pero evidentemente significa también el funcionario público está cuestionado y castigado, se le pide eficiencia y se le coarta la libertad para poder administrar. Es necesario también un cambio cultural. No alcanzan, vuelvo a reiterar, por eso quise plantear al final este tema del nuevo rol de los actores, de los 3 actores básicos, porque creo que de nada sirve marco legal y la normativa técnica administrativa si no hay un cambio en la concepción de lo que debe ser el rol del Estado por parte de quienes interactúan con el Estado. ¿Alguna pregunta más? Entonces, la mía, doctor. Lo voy a molestar unos segundos más. ¿Cuándo termina? No, es un tema de sumo interés. Ayer, en la jornada de ayer, la doctora Claudia López Omaschini nos habló de gestión del cambio, ¿no? Y nos habló de la generación de focos de resistencia. Hoy usted nos habla de contratos y compromisos, de evaluar el desempeño de las organizaciones, de responsabilización por los resultados, es decir, a los sistemas de control existentes agregarles algunas formas de observación de la acción del funcionario público y de los resultados en este caso. ¿Es suficiente con el cambio cultural para apagar estos focos de resistencia? No, porque yo puedo, si no cambio el marco jurídico y no cambio las normas y procedimientos vigentes, es difícil poder plantearse. Es decir, el cambio cultural tiene que ir acompañado. Lo que sí es probable es que el cambio cultural ayude a modificar el marco legal y jurídico. Pero si no se modifica el marco legal y jurídico, y yo privilegio que tengo que vacunar a las personas, pero no cumplir con todas las normas, yo voy a ser castigado. Y antes de ser castigado, prefiero cumplir con las normas. Entonces, la gestión del cambio es un tema central y esencial, y yo creo que en toda acción de capacitación debería estar incluido. Pero permítame hacerme, y lo hago desde el punto de vista de pertenecer, aunque no pertenezco formalmente, pero de pertenecer o haber pertenecido a órganos rectores. La gestión del cambio tiene que empezar por los órganos rectores, por nosotros. Nosotros planteamos los procesos de reforma, pero refórmense ellos, nosotros seguimos actuando igual. El tema de la reforma, es decir, es una reforma, reformémonos, introduzcamos el presupuesto del programa, o presupuesto base cero, o presupuesto basado en resultados, pero nosotros seguimos analizando el gasto, por ejemplo, desde el punto de vista presupuestario. Me siento adentro, aunque estoy fuera, me siento adentro. Y además un poco representando a SAP. Seguimos haciendo recorte de tipo horizontal. Seguimos analizando el gasto tipo ascensor. Ustedes saben cuál es la metodología del ascensor del gasto, ¿no? ¿Cuánto bajó, cuánto subió el gasto? Y esa es la metodología de análisis del gasto. Seguimos haciendo recorte tipo poda de jardines, para que esté todo parejito, cortamos todo por igual. Entonces, evidentemente, tenemos que cambiar nosotros. Desde el punto de vista de los órganos rectores, estoy hablando de presupuesto, contabilidad, tesorería, planificación, donde se reinstale la planificación, no volvamos a caer en los errores de la planificación a cargo de órganos rectores, de planificaciones
muy bien formulada, pero que no representa el interés de la sociedad, hecho por técnicos de primera línea. Es decir, tenemos que, la gestión de cambio debería empezar por nosotros. Discúlpenme si he herido alguna susceptibilidad, pero soy honesto y me inculpo en la parte que cuando actué de esa manera. Me acuerdo una vez un ejemplo de un organismo a que lo cuestioné públicamente porque había gastado poco de su presupuesto. Yo lo cuestioné. Y al año siguiente gastó todo su presupuesto, obviamente, inventó gastos, pero gastó todo el presupuesto. Porque medir la eficiencia es medirlo si gasta o no el total del presupuesto. Y tenemos un incentivo, digamos, que es un tema de cambio cultural. Dentro del incentivo está, ¿qué pasa si un organismo cumple con sus objetivos y metas y no gasta el total del presupuesto, de gastos previstos en el presupuesto? ¿Qué le pasa al año siguiente? Le bajan el presupuesto, es un castigo. ¿Qué pasa al organismo que gasta todo su presupuesto y no cumple con el objetivo y meta? Tiene garantizado un piso. Eso, hemos hecho eso. Hemos hecho eso. Y no estoy criticando, yo lo hice. Ese ministerio después gastó todo. Inventaron convenios con PNUD, transferencias, empiezan a crearse fundaciones. Claro, el presupuesto no se puede gastar, entonces crean fundaciones de derecho privado a cual se transfieren los recursos y con esos recursos se pagan sueldos, se pueden comprar computadoras, en fin. Yo siempre digo que hay una regla no escrita. Cuanto más controles formales y centrales hagan los órganos centrales, más capacidad inventiva tienen organismos para eludir esos controles formales y si no, estarían paralizados. Muy bien, sí, por supuesto. Muchas gracias.